Bendiciones a cada uno de ustedes que nos ven en esta hora. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de poder llegar de nuevo a sus casas, a poder compartir lo que es la palabra de Dios. Recordemos que estamos trabajando en algo que se llama Generación X. Es un proyecto que nace en el corazón de Dios y necesitamos formar a aquellas personas que quieren trabajar para el Señor. Y por eso hemos estado viendo una serie de temas, ¿verdad?, en los cuales son de edificación para nuestro propio crecimiento, porque estoy seguro que hay mucha gente en este momento que tiene como ese sentir en su corazón de querer servir al Señor, pero no ha encontrado como el lugar correcto o muchas veces es tan complicado saber en qué área el Señor me quiere usar, y por eso es que estamos aquí. Recuerde que Generación X somos un grupo de personas que muchas veces pues no hemos sido calificados, ¿verdad? Ya sea por el lugar donde nacimos, crecimos, pero que tenemos la fe, la certeza y la convicción de que Dios nos está llamando. Entonces, les doy la bienvenida en este día y estamos contentos porque Dios tiene planes grandes para cada uno de ustedes que nos está viendo. Voy a pedirle, como siempre, de que pueda tomarse el tiempo necesario para poder ver este video y poder estudiar conmigo la palabra de Dios, que tome una agenda, que tome un lapicero, que tome nota de todo lo que vamos a estar hablando en este día, porque es necesario que usted y yo aprendamos más de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es esencial para nuestro crecimiento como cristianos. La palabra de Dios es esencial para que usted y yo encontremos nuestro propósito de vida. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, ¿verdad? El video pasado, la clase pasada, estuvimos viendo cuál es el propósito de Dios para mi vida, y el propósito de Dios vimos que el general es para que prediquemos la palabra de Dios, para que discipulemos a las personas. Hoy vamos a ver en realidad qué es un discípulo. Vamos a hablar también sobre el llamado general y el llamado específico, que son temas que son muy importantes para que usted y yo comencemos a caminar y descubrir qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a comenzar, vamos a elevar una pequeña oración para que el Señor nos guíe en cada momento. Incline su rostro ahí donde usted me está viendo en esta hora, y vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedir que Él guíe cada cosa que vamos a hacer, que Él guíe cada palabra que vamos a decir, y que Él ponga en nosotros el entendimiento espiritual para poder discernir lo que estamos hablando en esta hora. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos permites, Señor, estar aquí reunidos juntamente con mis hermanos ahí en su casa, ahí donde están, Señor. En esta hora, Señor, quiero poner en tus manos la vida de cada uno de ellos. Quiero poner en tus manos, Señor, las actividades diarias que ellos ejercen. Quiero poner en tus manos, Señor amado, la familia de ellos, Señor, que tú tomes el control de todo lo que está pasando. Elevo esta oración porque yo sé que en este momento que me estás viendo hay personas que están pasando o atravesando alguna situación que les incomoda. Pero puedo sentir de parte de Dios que Él toma el control de todo lo que está sucediendo ahí contigo. No sé para quién específicamente es esta oración, pero yo oro hoy por tu familia, oro por el dolor que tus hijos te están causando, y lo puedo sentir de parte de Dios. Oro en esta hora para que el Señor tome el control de tus finanzas también ahí donde estás. Padre, gracias, Señor, porque yo sé que a través de una oración, Señor, tu bendición puede llegar a las personas, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias te doy porque en estos días hemos conocido más acerca de lo que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Jesús ponemos esta palabra en tu mano, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Vamos a comenzar, y quiero que tome nota de lo que vamos a hablar. Esto es un tema que en la iglesia local donde estamos sirviendo pues hemos estado desarrollando, y yo sentí en mi corazón, porque va pegado a lo que estamos viendo, poder transmitirlo por acá también. Quiero que anote ahí qué es un discípulo.
Un discípulo es un término que tiene su origen en un vocablo latino y que sirve para referirse a un individuo que sigue una determinada doctrina. Para que exista un discípulo o un seguidor, es necesario que también exista un maestro o un líder. El maestro inculca a su discípulo una determinada doctrina, una línea de pensamiento o un estilo, por ejemplo, artístico, también intentando guiarlo en el crecimiento de esta persona. Esta enseñanza puede hacerse de manera directa, personal, o también hoy con la tecnología que tenemos también podemos hacerlo como lo estamos haciendo ahorita en línea. Amado hermano, yo quiero que nos quede claro que un discípulo es un seguidor, es una persona que intenta crecer con un estilo de vida como el líder, ¿verdad? En este caso, recordemos que nuestro líder no es el pastor, nuestro líder no soy yo que estoy aquí llegando a sus hogares, sino que el líder principal que usted y yo tenemos y al cual debemos de imitar es a Jesucristo. Porque yo en ningún momento me atrevería a decir, no, que usted tiene que imitarme a mí o ser como yo, porque hermano, eso no es así. La palabra de Dios nos enseña, Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Es la única persona, amado hermano, que yo he tenido o que yo he visto que tiene este atrevimiento, porque en realidad es un atrevimiento poder decir eso, pero el estilo de Pablo, de vida de Pablo, el estilo de vida de Pablo ameritaba que él pudiese decir eso. Entonces, yo lo que les digo a ustedes es de que nuestro líder por excelencia, la persona que tenemos que seguir, nuestro modelo de vida es Jesucristo. Entonces, amado hermano, tenemos que hacerlo. ¿Y de qué manera nosotros podemos ser discípulos de Jesús? La única manera que tenemos para poder ser discípulos de Jesús es conociendo la vida de Él, es sabiendo qué era lo que Él hacía, es sabiendo qué era lo que Él practicaba, es sabiendo de qué manera Él oraba, y todo eso nosotros lo encontramos únicamente aquí en la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender de que la única manera de poder acercarnos al conocimiento de Jesús es a través de su palabra. Quiero que quede algo en claro. Cuando usted ora, usted habla con Dios, y cuando usted lee la palabra, Dios le habla a usted, y es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. No basta solamente con elevar una oración, aunque hay mucha gente que ha tomado un estilo de vida que únicamente ora cuando se sienta a comer, ¿verdad? Y no tiene como un momento de intimidad con el Señor. Pero yo quiero decirle que es necesario que busquemos a Dios. Es necesario que para nuestro crecimiento como discípulos del Señor, nosotros nos acerquemos a Él, porque es la única manera en la cual vamos a conocer qué era lo que Él hacía. De otra manera, amado hermano, usted va a ser como la persona con la que más se reúne. Hay personas que se reúnen quizá 2, 3 veces por semana con algún vecino para poder compartir alguna cena, alguna comida o algún café, ¿verdad? Hay personas que se reúnen con sus familias cada fin de semana para poder compartir, y si usted se da cuenta, hay un estilo de vida que se adopta que muchas veces no es el de uno. Cuando usted siente, ya está hablando o diciendo cosas, ¿verdad?, que no son propias suyas. Y yo lo he vivido muchísimo más porque hemos andado en varios países, ¿verdad? Y en determinado tiempo uno ya está diciendo palabras que pertenecen a aquella cultura, que no pertenecen a mí. Entonces, de esa manera es con Jesús. Cuando usted se apega más a Él, cuando usted se apega más a Dios, usted comienza a hablar más como Él. Lo vemos en el caso de Pedro, cuando Jesús está siendo azotado, ¿verdad? Cuando lo tenían ahí, que lo habían apresado, la gente decía, mira, pero si Él es uno de ellos, porque viste como Él, porque habla como Él. Entonces, mientras más usted se apegue a la palabra de Dios, mientras más usted busque al Señor, usted más se va a parecer a Jesucristo, y ese es el modelo que Dios quiere para nuestra vida. Que usted y yo busquemos la perfección, que usted y yo vengamos y lo hagamos de corazón. Vemos a Jesús escogiendo a los 12 apóstoles en Lucas capítulo 6 y también en Marcos capítulo 3. Dice la palabra de Dios: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda
la noche orando a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Debemos de ver que cuando Jesús escoge a los 12, los escoge de la multitud de discípulos que él ya tenía. Acá vemos que no escogió al azar, sino que los conocía y ya sabía quiénes eran y había visto los frutos de ellos. Eso podemos verlo porque habían varias personas, ¿verdad? Como dice el versículo 12, y aquí lo podemos recapitular, que dice: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar, y escuche lo que pasó toda la noche orando a Dios, y cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, no a los apóstoles, sino que llamó a toda la gente que ya comenzaba a seguirlo y escogió a 12 de ellos. Esto es muy importante porque la única manera en la cual podemos esperar que Dios nos escoja para un determinado propósito, para un llamado determinado, es nada más siendo discípulos de Él. En algún momento en toda la congregación, ¿verdad? Usted en la iglesia donde se congrega, en algún momento va a ser llamado, pero usted tiene que permanecer, usted tiene que perseverar en la fe. Y de esta manera Jesús escoge a las personas que Él se apegaron más a la visión de Él. De esta manera, de la gente que estaba con Él, Jesús viene y escoge a 12 hombres para llamarlos apóstoles, que apóstol significa enviado. Entonces, necesitamos saber, amado hermano, de que Dios nos va a llamar en medida que nosotros nos adentremos al conocimiento de Él, en medida que nosotros vengamos y querramos conocer más de Él. El segundo caso en el cual escogen a Jesús a alguien fue a Pablo, ¿verdad? Posteriormente pasan unas circunstancias, recordemos que Judas le entrega y bueno, Judas pues se suicida, ¿verdad? Tenía que escoger a otra persona y escoge a Pablo, pero Pablo había escuchado acerca de Jesús. Sin embargo, la Biblia no relata que él haya pues tenido una relación cercana, personal con el maestro, sino que lo declara a él como perseguidor de los discípulos. Esto quiere decir de que él comienza a escuchar acerca de Jesús, ¿verdad? Lo seguía, pero él comienza a escuchar acerca de Jesús y comienza a conocer a Jesús de cierta manera cuando viene el Señor y lo llama. Para llegar a ser un buen discípulo es necesario conocer y aprender qué es lo que estamos a punto de seguir, o a la persona que estamos por seguir. Hoy, amado hermano, vamos a enfocarnos en algo que es el llamado de Dios, porque muchas veces nosotros tenemos duda de qué manera Dios nos llama, ¿verdad? De qué manera podemos escuchar cuando el Señor nos llame. Y recordemos que hay dos tipos de llamados: el llamado general y el llamado específico. Todos hemos sido llamados a ser salvos, eso es un llamado general. También cuando ya eres salvo tenemos un llamado o una comisión, que fue lo que hablamos el video pasado, que era de ir y predicar a toda la gente. Esto independientemente de su posición política, por así decirlo, su posición económica, su posición ministerial. No importa si usted es pastor, músico, maestro, lo que sea, usted tiene la obligación, porque es un llamado hacia todo mundo, de ir y predicar a las naciones, de ir y hacer discípulos. Y eso es lo que Generación X está enfocado en hacer, que vayamos, que prediquemos. Por cierto, hago un pequeño paréntesis, ¿verdad? En Panamá oremos porque la gente está muy contenta. De hecho, están hablando con la fuerza pública, con la policía, para que nos apoye los días que vamos a viajar. Recuerde que tenemos viaje en noviembre, del 20 al 25 de noviembre. Espero que ya esté trabajando en su pasaporte, porque es necesario que lo saque, ¿verdad? Entonces, el llamado general de parte de Dios para nosotros es lo que vamos a estar tratando de cumplir usted y yo,
que es ir y predicar a las naciones, que es ir y predicar, compartir con niños, compartir con personas en condición de calle, y necesitamos hacerlo porque es un llamado que Dios nos ha dado. Amén. También tenemos algo que es el llamado específico, y aquí quiero que anoten estas citas bíblicas: Romanos capítulo 1, verso 1 al 5, Romanos 8:28, Efesios 1:4 y Jeremías 1:5. Vamos a leer qué es lo que dice la carta a los Romanos capítulo 1, verso del 1 al 5. Usted búsquelo ahí también en su Biblia. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquí vemos un llamado específico de Pablo, apartado para el evangelio de Dios. Escuche lo que dice: que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Y dice: llamados a ser de Jesucristo. Esto es un llamado general. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El versículo 6, eso es llamado que todos tenemos, que todos hemos sido llamados para recibir la salvación. Es un llamado general. Y en el versículo 1 es un llamado específico: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Eso es lo que yo quiero que vayamos comprendiendo, que todos somos llamados a ser salvos, que todos somos llamados para salvación, pero que en algún momento Dios lo va a llamar a usted para algo en específico, y ahí es donde entramos nosotros, ¿verdad? Como herramienta, como instrumento del Señor para poder ayudar en su proceso, porque de alguna manera nosotros hemos pasado ese proceso también. Hace muchos años en Guatemala, o cuando comienzo a ir a la iglesia, amado hermano, yo no sabía realmente qué era lo que Dios quería conmigo, hasta que el Señor comienza a instruirme, comienza a hablarme también a través de algunos hermanos con el don profético, y comienzo yo a saber qué era lo que Dios quería para mi vida, aunque en ese momento para mí era muy difícil, ¿verdad?, creer que Dios me iba a sacar de Guatemala, que Dios me iba a promover para otros lugares. Para mí eso era muy difícil de creerlo por la posición económica en la que vivíamos, por la posición o la condición geográfica también del lugar del que veníamos. Y bueno, eso lo hablamos, ¿verdad? Y les conté parte de mi testimonio en el primer video que tuvimos. Romanos 8:28 dice la palabra, que a mí en lo personal, esta es una palabra que me ha sostenido en momentos muy complicados de mi vida, en la muerte de mi papá: saber de que todo nos ayuda bien a los que amamos a Dios. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque a los que antes conoció también los predestinó. Esto de la predestinación es un tema precioso también, ¿verdad?, que vamos a estar viendo posiblemente después. Y usted lo que tiene que estar seguro, amado hermano, es de que Dios le ha llamado para algo en específico. Pero ¿cómo podemos discernir, verdad, el llamado de Dios para nuestra vida? Bueno, Efesios 1:4, vamos a leerlo para ir aterrizando en esto. Me parece muy importante que es lo que nos habla el libro de Efesios, carta a los Efesios, capítulo 1, verso 4, dice la palabra de Dios. Eso es muy importante. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. La palabra de Dios nos enseña
de que Dios nos escoge incluso antes de la fundación del mundo. Jeremías 1:5 nos habla también de ese tema. Nos habla de que antes de que estuviese en el vientre de su madre, ¿verdad? Él ya lo había llamado y lo había dado por profeta a las naciones. Entonces, usted y yo tenemos que tener la seguridad que Dios, amado hermano, nos llamó antes, incluso desde la fundación de este mundo. Pero ¿cómo podemos discernir el llamado específico de Dios para nuestra vida? Esta es una muy buena pregunta, ¿verdad? La Biblia espera, o Dios espera, que caminemos en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Efesios capítulo 2, verso 10, dice la palabra, vamos a leerlo ya que estamos por acá mismo. Efesios 2:10 dice, vamos a ver, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos 12:2 también habla algo similar, dice, sean renovados en su mente para que puedan probar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, creo yo, amado hermano, que es lo que la Biblia dice, que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Lo primero que yo sugiero es que usted se dé a sí mismo la palabra de Dios, que usted se sumerja en todo lo que pueda, ¿verdad?, en la Biblia, porque aquí es donde vamos a encontrar nuestro llamado, el llamado que Dios quiere para nosotros, en el consejo de Dios, para que podamos ver las cosas a través de los ojos de Dios. Lo segundo es que usted obtenga una visión realista de usted mismo, que usted sepa quién es, que usted sepa cuáles son los dones que usted tiene, los talentos, las habilidades, la fortaleza, las debilidades también, ¿verdad? Y deje también que otros le ayuden, ¿verdad?, a saber quién es usted, o preguntándole a otras personas que sean cercanas a usted, para que puedan, amado hermano, usted conocer quién es usted. Lo tercero es que usted sea realista de la situación del mundo actual, lo que está pasando en su vecindario, en el barrio donde usted vive, o lo que está pasando en su trabajo, lo que la gente, amado hermano, está viviendo, que usted tenga una visión clara de cuál es la necesidad del mundo y usted de qué manera puede contribuir. Y nosotros, sabiendo estas tres cosas, amado hermano, necesitamos orar para que Dios nos guíe qué es lo que Dios quiere para nosotros. Recordemos, primero, sumergirnos en la palabra de Dios. Segundo, tener un concepto verdadero de quién soy yo. Y tercero, una visión clara de las necesidades del mundo y en qué usted y yo podemos colaborar. Cuando comenzamos a caminar en estos tres sencillos pasos, usted comienza a descubrir cuál es el propósito de Dios para su vida. Para conocer nuestro llamado, amado hermano, necesitamos cumplir con la voluntad específica de Dios en nuestra vida. Es fundamental que podamos conocerla para poder ejercer nuestro llamado. Para entender, amado hermano, necesitamos entender también quién nos llama. Pablo no dudaba respecto a esto. Su llamado lo recibió de parte de Jesucristo, al igual que sucedió con todos los apóstoles. Y si analizamos muchas veces, para los que han tenido la oportunidad de leer la Biblia, Pablo siempre comienza entendiendo que Jesús lo llamaba, porque él decía, Pablo, llamado por Jesucristo. En muchos versículos aparece, no nos vamos a detener en eso, ¿verdad?, porque nos consumiría mucho tiempo. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro es entender para qué estamos siendo llamados. Es entender cuál es el propósito, que es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Es entender qué es lo que estamos o qué es lo que Dios quiere que ejerzamos, porque cuando nosotros logramos entender esto, amado hermano, comenzamos a caminar en la voluntad de Dios para nuestra vida y las puertas comienzan a abrirse de una manera sobrenatural, las cosas comienzan a encaminarse en lo que usted y yo necesitamos para poder llevar lo que es la palabra de Dios. Otra de las cosas que tenemos que entender es de que cuando uno dedica su vida al Señor, el conocerlo a Él es una obligación, no es como una opción, sino que es una obligación. Estas últimas semanas, este último tiempo, hemos estado meditando en el llamado que nosotros tenemos. Voy a hablar de mi llamado porque yo conozco para qué fui llamado. Y Dios quiere que nosotros hagamos de esto una profesión. Dios quiere que nos profesionalicemos cada día más en lo que es poder predicar su palabra, en lo que es poder llevar el mensaje. Dios quiere que usted y yo
tomemos esto tan en serio, porque esto es una obligación. Los que hemos entendido el llamado específico de Dios para nuestra vida, tenemos la obligación de prepararnos día a día. Si usted está sirviendo en alabanza, usted tiene que ensayar todos los días. Si usted está sirviendo en cualquier área de la iglesia en este momento, usted tiene que hacerlo de la manera más excelente, porque Dios quiere que hagamos de esto un estilo de vida. Dios quiere que hagamos de esto algo muy propio, y en el caso nuestro tenemos que prepararnos para tener cada vez que tenemos el privilegio como este de poder llegar hacia usted, podamos hacerlo de la manera correcta. Necesitamos prepararnos, necesitamos entrar como en un entrenamiento, y esto lo vamos a conseguir si lo hacemos con disciplina día a día. Entonces, tenemos que entender que esto es una obligación. Cuando Dios nos llama, tenemos que entender de que Dios nos va a respaldar. Entonces, por eso es que necesitamos centrarnos de que el servirle al Señor y el querer conocerle a Él no es una opción, sino que es una obligación para nuestra vida. Entonces, cuando usted logra entender eso, comienza a hacer las cosas de manera más excelente, comienza a servir a Dios de una manera más excelente, porque comienza a prepararse, porque hacemos de esto una profesión de vida, como les he dicho, hacemos de esto un estilo de vida en el cual usted y yo necesitamos prepararnos, como aquel que sirve en la alabanza, que necesita ensayar más. Necesitamos hacerlo de esta manera. Otra de las cosas es que necesitamos entender que estamos predestinados a ello. Dios planeó nuestro llamado y el propósito de nuestra vida incluso antes de que naciéramos. Y bueno, esto lo podemos entender cuando analizamos Jeremías capítulo 1, verso 5, ¿verdad? Que dice: antes que te formase en el vientre de tu madre ya te había elegido, y antes que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Esto aparece esta es la versión, la nueva versión internacional, ¿verdad? Y para concluir, amados hermanos, vamos a analizar algo fundamental para cumplir con nuestros llamados y acercarnos más hacia lo que Dios quiere con nosotros. Tenemos que entender que no estamos solos. Por supuesto que en primer lugar está Dios con nosotros, ya que Él prometió acompañarnos en cada momento de nuestras vidas. Pero además también del Señor, también tenemos una iglesia que nos acompaña en nuestro llamado de dos maneras. Recordemos de que un pastor, si tú has sido llamado a ser pastor, tu llamado es para poder venir y ayudar a las otras personas a encaminarlos, para poder ver los dones, para poder ver los talentos de los miembros de la iglesia y poder encaminarlos a que ellos cumplan el llamado también. Y para eso sirve la iglesia, y podemos hacerlo de dos maneras. La primera es un llamado compartido. Esto, amado hermano, apunta a aquellos hermanos que tienen el mismo llamado que nosotros y que nos van a acompañar en nuestro llamado, dependiendo de cuál sea. Y esto puede llegar a ser importante a la hora de elegir con quién, por ejemplo, casarnos. Si volvemos al ejemplo de Pablo, él encontró compañeros de ministerio como Bernabé, Silas, Apolos, etc. Todos ellos compartían el mismo propósito de parte de Dios, y por eso se dedicaron a apoyarse los unos a los otros. Nosotros tenemos que ser conscientes de que si tú has sido llamado a ser pastor o a ser un predicador, tienes que buscar la forma de poder compartir con personas que ya ejerzan el llamado, que ya tengan cierta experiencia, porque ahí tú vas a crecer también, y cualquier duda que tengas, cualquier situación que estés atravesando, pues con la experiencia que uno ya tiene como pastor, como predicador, ¿verdad? De varios años, pues ya puede dar un consejo y puedes ayudar. Entonces es necesario que entendamos que es muy importante con la gente que nos relacionamos, que es importante para poder llegar al propósito de vida, que comencemos a reunirnos con la gente correcta. Si tú quieres ser un empresario, ¿verdad? Tú tienes que reunirte con gente que tenga visión de empresario, tú tienes que reunirte con gente que ya sean empresarios para que puedas aprender de ellos. Es importante que escojamos bien a las personas con las cuales vamos a compartir. Y también tenemos el segundo punto, que es el llamado colaborativo, que también es importante. Eso tiene que ver cuando otros hermanos no tienen nuestro mismo llamado, pero aún así se disponen a ayudarnos. Esta era la finalidad con la que Pablo les escribía a los romanos, y que él iba a necesitar provisiones para su viaje a España, y por eso les escribe solicitándoles que lo acompañen en su llamado, en este caso con ayuda material.
hay personas que quizás no ejerzan nuestro mismo llamado, pero pueden ayudarnos a poder llegar a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y en el caso de muchas veces, algunos viajes misioneros que tuvimos, mucha gente que tiene un trabajo, ¿verdad?, normal, por así decirlo, que no sirve en la iglesia, incluso pues nos apoyó llevando, quizá donando un regalo para un niño, quizá donando algún dinero para poder comprar alguna comida. Recuerdo el viaje que hicimos a Guatemala hace ya algún tiempo, ¿verdad? Compramos cerca de 50 pizzas que lo logramos hacer con la ayuda colaborativa de mucha gente que no fue al viaje, que solamente fuimos como 15 personas, ¿verdad? Pero mucha gente estuvo involucrada en ese proyecto, ¿verdad? Apoyándonos de manera material, que no, pues, no tiene nada de malo, ¿verdad? Cuando se pide, siempre y cuando sea para hacer una obra de evangelismo. Entonces necesitamos ir entendiendo que lo que Dios quiere para nosotros es grande, pero necesitamos entender de que nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. Si usted ya conoce el llamado que usted tiene que echarlo a andar. Y voy a terminar con esto contando un pequeño testimonio, cómo fue que yo descubro qué era lo que Dios quería para mi vida, ¿verdad? Como muchos de ustedes quizás ahorita en este momento estén orando al Señor, ¿verdad? Y aunque ya saben qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes, pero estén orando al Señor y digan, Dios, úsame, y todos los días estemos en eso mismo. A mí también me pasó. El Señor me llama a servirle y yo tenía una pasión, comencé a descubrirlo a través de la palabra de Dios, qué era lo que Dios quería para mí, y también a través de lo que a mí me apasionaba. Y en ese momento a mí me apasionaba querer ayudar a las personas más necesitadas. Y yo me acuerdo que pasé una temporada ya teniendo en claro qué era lo que quería hacer, qué era lo que quería ejercer. Incluso ya tenía el nombre de un ministerio que fue con el que iniciamos, que se llamaba Contracorriente, ¿verdad? Y era nadando al contrario de los deseos del mundo. Entonces, yo me acuerdo que ya teníamos el nombre del ministerio y todo, pero yo seguía orando todos los días y mi oración era muy sincera. Y yo le decía, Señor, usa. Y al siguiente día también le decía, Señor, yo quiero que me uses. Y pasé, amado hermano, no sé ni cuánto tiempo orando de esa manera, hasta que un día escuché la voz de Dios y que el Señor me dijo, ya basta de perder el tiempo orando que te use. Y cuando yo recibo como esa palabra, yo me quedo pensando, pero digo, y lo primero que pienso es, ¿cómo es que yo estoy perdiendo el tiempo orando? ¿Verdad? Porque orar no es perder el tiempo. Pero la palabra del Señor me dice, basta de perder el tiempo orando, levántese y actúe, accione y haga algo. Y eso vino, amado hermano, a mí, y yo lo tomé como que era una palabra de Dios. Me acuerdo que al siguiente día reuní un dinero que teníamos y mandamos a hacer 50 playeras, 50 camisetas con el logotipo de Contracorriente. Y se vendieron de una manera increíble en un par de días, ya no teníamos ninguna de ellas y obtuvimos una ganancia importante con la cual comenzamos. La primera actividad que tuvimos ya como Contracorriente fue ir al parque de Guatemala, al parque central de la ciudad, donde lamentablemente pues hay, como en muchas ciudades, ¿verdad? Un alto índice de indigencia. Y me acuerdo que llegamos y llevábamos atol, ¿verdad? Un atol caliente, llevábamos panes, estaba haciendo mucho frío, estaba lloviendo. Por ahí pues tengo uno de los videos de lo que hicimos, fue por ahí del 2011. Y yo me acuerdo que ahí arrancó el ministerio, cuando me levanté y me propuse caminar en lo que yo ya sabía que Dios quería hacer conmigo. Y esa es la clave para poder llegar a descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. A levantarte y comenzar a caminar. Si a ti te apasiona la música, comienza a ensayar, aunque no tengas la invitación del Ministerio de Alabanza de tu iglesia local, ¿verdad? Aunque pues no sé cómo sea la condición de ellos, no sé qué tan abiertos estén para recibir a otras personas, no importa. Hay muchas facilidades ahorita de tu computadora, tu tablet, tu teléfono,
de poder buscar videotutoriales para poder afinar nuestra voz, para poder cantar. Si tu llamado tú sientes que es servir a los demás, comienza a hacerlo, aún no tengas un uniforme de tu iglesia, aún no tengas un nombramiento de tu pastor, pero comienza a servir, comienza a ver las necesidades de los hermanos que llegan a la congregación y comienza a servirles. Si tu llamado es evangelístico, aunque no tengas una preparación teológica ni nada de eso en la palabra, comienza a visitar a personas, comienza a visitar a vecinos, porque el evangelismo no es tanto, no consiste tanto en lo que yo sé de la palabra, sino que en mi testimonio como hijo de Dios. La gente se interesa por conocer a Dios, no por el conocimiento que yo tengo de la Biblia, sino por lo que ellos ven en mí, quién soy yo. Entonces necesitamos comenzar a actuar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Si tu llamado tú sientes que es predicar o sientes que es pastorear, comienza a prepararte también en la palabra de Dios, porque necesitamos tener una preparación en la palabra. Comienza a acercarte a tu pastor, comienza a visitarlo más seguido, comienza a ver de qué manera él actúa, porque si tu llamado es ser pastor, tú tienes que juntarte con personas que ya estén ejerciendo el llamado para que sea más fácil para ti. Y así de esa manera, cualquiera que tú seas, que tú sientas que es tu pasión, que es lo que a ti te gusta hacer para Dios, comienza a ejercerlo, comienza a dar pequeños pasos, porque si comienzas a caminar desde ya, mucho más pronto vas a llegar a descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida en esta tierra, cuál es el llamado de Dios para ti en esta tierra. Y quiero terminar con esto, que nosotros entendamos que Dios tiene propósitos grandes para nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 12, no lo voy a leer, pero ahí en tu casa, después de que terminemos este video, léelo completo. Nos habla acerca de los dones espirituales, nos habla acerca de algunos ministerios en los cuales posiblemente usted y yo pues tengamos alguno de ellos. Solamente necesitamos descubrir y poder ejercerlo para que podamos acercarnos cada día más a lo que Dios quiere para nuestra vida. Damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en Generación X y quiero terminar elevando una oración por ti, por tu familia y para que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos hecho, por todo lo que Dios está haciendo y por todo lo que Dios va a hacer. Voy a terminar dando un par de anuncios también ahorita que oremos, ¿verdad? Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos has dado meditando en tu palabra. Te damos gracias por este tiempo tan especial que hemos compartido, Señor, juntamente con mis hermanos ahí donde ellos están, para poder entender qué es lo que tú quieres en nuestra vida. Te pido que de ahorita en adelante, Señor, a través de este video, la vida de las personas sea marcada, Señor, y que ellos, Señor amado, puedan entender que tú los has llamado, Señor, para poder servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, oro por ellos, oro por cada uno de ellos, oro por su familia, oro por los hijos que yo sé que también tienen un llamado de parte tuya, Señor, pero que ahorita están apartados. En el nombre de Jesús, Señor, que sea tu bendición con cada uno de ellos, Señor. Ponemos desde ya el viaje que tenemos para Panamá en tus manos, que abra las puertas de bendiciones, Señor, y que podamos ir a compartir, Señor, a este lugar y que podamos, Señor amado, entender cuál es el propósito de vida que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado en esta hora y gracias por todo lo que nos vas a seguir dando. Dejamos esto en tus manos, Señor, y Generación X, Señor amado, declaramos que sigue avanzando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermano, por tomarte el tiempo de compartir esta palabra. Voy a dar unos pequeños anuncios y bueno, parte de estos anuncios tiene que ver con el viaje que tenemos para noviembre. Recordemos que el viaje es del 20 al 25 de noviembre. Recordemos que la invitación es exclusiva para la gente que sea parte del Ministerio Generación X. Y recordemos también que tenemos campo o cupo limitado debido a que solamente vamos a poder viajar 45 personas. Entonces, lo que yo le pido es de que trabaje ya en su pasaporte. Recordemos que estamos en un momento de pandemia, ¿verdad? Donde las cosas, pues, si antes era un poco difícil hacer algún trámite, ahora pues se ha complicado mucho más. Entonces tenemos tiempo, apenas estamos en marzo y el viaje es en noviembre. Tenemos todos estos meses para poder trabajar en eso. Cada uno pues saque su pasaporte, el que no lo tiene, y el que ya lo tiene pues vea que no se le vaya a vencer pronto, porque eso es un problema también. Tiene que tener al menos 6 meses de vigencia
en el día que nosotros vamos a viajar. Entonces, en estos días estamos coordinando con los pastores de Panamá, ¿verdad? Acerca de los precios, acerca más que todo de transporte, porque ellos pues muy amablemente nos han ofrecido el hospedaje. Entonces por eso es que tenemos un campo limitado para poder viajar. Eh, en estos días pues vamos a estar afinando más detalles acerca de cuánto el valor, ¿verdad? Que sería de los pasajes y de la comida también que tenemos que cubrir, y yo se los voy a estar pasando. Algunos líderes, ¿verdad? Recordemos que tenemos a algunas personas que nos han presentado este proyecto y con ellos yo hablo de manera más constante. Me han indicado que hay algunos hermanos que han dicho que van a cubrir el total de su viaje. Entonces qué bendición de verdad por eso. Pero hay otros hermanos también que por la situación económica y por la situación actual pues les es un poco más complicado, ¿verdad? El querer disponer cierta cantidad de dinero para poder viajar. Entonces vamos a quizá trabajar algunos proyectos con ellos para poder recaudar fondos y que puedan viajar con la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en esto estos días. Recordemos también el otro anuncio del viaje para Guatemala. Lo estamos trabajando a finales de enero, principios de febrero, porque por esa fecha las escogimos porque ahí es donde son un poco más económicos los vuelos. De igual manera está abierto para la gente de generación X. Acá no tenemos límite de personas. Podemos ir 100, 200, 500 personas, no sé cuántos vaya a añadir el Señor en lo que resta de este año, pero comencemos a trabajar en esto desde ya. Oremos mucho por estos proyectos, porque recuerde que cuando uno hace este tipo de proyectos que piensan en bendecir a más personas, de igual manera el enemigo trabaja y se levanta. Entonces, hermanos, necesitamos estar puestos en la brecha, parados firmes y sabiendo de que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y que Dios tome el control de sus finanzas, que el Señor tome el control de sus situaciones familiares y que en noviembre podamos gozarnos llevando la palabra del Señor a otros países. Y esto, hermano, lo vamos a lograr nada más caminando en fe, caminando y perseverando en lo que es la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. Gracias por tomarse el tiempo, y gracias porque yo sé que Dios va a hacer algo grande con usted. Gracias por ser parte de Generación X. Bendiciones.